Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que hace a la unidad 23. En este apartado vamos a trabajar lo que hace referencia exclusivamente a arbitraje. Un poquito, en arbitraje podemos decir que es un medio jurídico y por sobre todo tener en cuenta que es un medio jurídico de resolución pacífica de conflictos. Por su constitución, es un medio político, dado que es una solución voluntaria de los estados que mantienen un diferendo, ya fuera en forma facultativa, luego de surgir el conflicto, o puede denominarse también obligatoria si estuviera previsto en un tratado internacional previo. El medio jurídico en estado puro es aquel que en virtud de la ley, como la Carta de las Naciones Unidas o el Tratado Internacional Específico de Estados, se ven sometidos en forma obligatoria a las sentencias dictadas por la Corte Internacional de la Haya, que es un órgano permanente de las Naciones Unidas. Bueno, continuando un poquito, tenemos lo que hace a la definición de arbitraje. El arbitraje es el medio pacífico de resolución de conflictos constituido por la voluntad de los estados de someter el conflicto a una resolución dictada de derecho por uno o más árbitros que hayan sido escogidos y consensuados por los mismos estados y de acuerdo a las normas y parámetros establecidos por dichos estados. Bueno, el arbitraje también tiene un objeto. ¿Y cuál es el objeto del arbitraje? El encontrar la solución, el dictaminar por medio de un laudo su aplicación, que en este caso va a ser emanado por un tercero que sea ajeno a los estados en conflicto. Y donde también podemos decir que la voluntad y el consenso se encuentra en la solución misma, más allá de en la constitución del tribunal de estos árbitros. Entonces, destacar un poquito que el objeto del arbitraje es encontrar la solución, dictaminar por medio de un laudo su aplicación. Eso es un poco lo que tendríamos que resaltar en cuanto al objeto. Históricamente también podemos ir diciendo que el arbitraje se encontró en los tiempos en Grecia, en la Roma republicana imperial y en el papel de la iglesia cristiana, ¿verdad? Todos estos ejemplos ahora comparten una característica común. Por ejemplo, eh, el poder entre Grecia y Roma. En sus mejores momentos eran una potencia hegemónica de lo que se conoce como un mundo civilizado occidental. Es decir, no podía existir otro estado que pudiera hacer frente a su poderío militar y por tanto aquellos estados en conflicto recurrían a estos para resolverlo. Y si el otro estado se negara a reconocer entonces la autoridad romana, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía? Se exponía a ser invadido por estas legiones. Esto es un aspecto bastante interesante también que se va encontrando en esa época y podríamos decir que es una época de soborno y de cohecho de los arbitrajes. También podíamos recordar el poder de la iglesia cristiana que se manifestaba de dos maneras. Uno, el militar, ¿verdad?
No fueron pocos en este caso los papas que vistieron la armadura y comandaron estos ejércitos. Y también la parte teológica, cuando hablábamos de la excomunión, que podía ser una consecuencia de la no aceptación de las resoluciones papales. Entonces, el soborno, el cohecho y los intereses particulares también fueron bastante usuales en estos arbitrajes. Contemporáneamente, ¿qué es lo que encontramos? El arbitraje en 1899 en la Conferencia de Paz de La Haya, que entre otros aspectos, ¿verdad? Esto había instaurado la Corte Permanente de Arbitraje, que es una institución que tuvo bastantes cambios y fue evolucionando durante todo este tiempo hasta el día de hoy. Y es así que entramos en lo que hace a las características del arbitraje. En este aspecto hablamos que eh, tienen un objeto de litigio, cuando hablamos de estas características, una elección de los árbitros y una elección de reglas. Cuando hablamos nosotros de objeto de litigio, podemos decir eh, que existe un tratado y los estados partes determinan qué artículo específico del mismo son objeto de litigio y puede ser también este un sujeto a arbitraje. Si no existe un tratado, el objeto es determinado entonces en forma escrita, específica y limitada. La elección de los árbitros son escogidos y consensuados dentro de lo posible por los estados partes. Entonces, estos estados que se encuentran en conflicto, ellos mismos son quienes deben escoger y consensuar quiénes podrían ser los árbitros para la solución del conflicto. Y la elección de reglas que los estados partes determinan los estados, cómo va a ser juzgado este litigio y si el derecho, si sería en derecho o en equidad. Y aquí vamos también a lo que hace a la cosa juzgada, ¿verdad? Porque el laudo arbitral lo que hace es ser un resultante y tiene unos efectos jurídicos obligatorios para estos estados partes y son equivalentes a una sentencia judicial. O sea que cuando se vaya a la solución, se tiene que hacer cumplimiento del mismo. Los elementos constitutivos. En cuanto a los elementos constitutivos, encontramos el compromiso, la elección de árbitros, poderes de los árbitros, procedimiento arbitral y llegamos a lo que hace al laudo. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a compromiso, los estados partes se comprometen por un acuerdo arbitral a someterse a la decisión de arbitraje. Entonces, primero que nada, como dice lo compromiso. Bueno, asimismo, se tiene que establecer cuál es el objeto de litigio, se tiene que designar a estos árbitros y se tiene que determinar las reglas y se subrogan al laudo. Entonces, el compromiso arbitral constituye, de alguna u otra manera, ¿verdad?, la ley de cumplimiento obligatorio para los estados partes y también para los árbitros. Entonces, a partir de aquí vamos a la elección de los árbitros. Que estos árbitros deben ser elegidos en consenso por los estados partes. Podemos decir que puede haber uno o más árbitros. En la costumbre se establece que serán eh, serían cinco, dos de ellos podrían ser de nacionalidad de los estados partes y tres pueden ser independientes. Normalmente, ¿cómo se escoge? Se busca una figura relevante del derecho internacional que pueden ser jefes o ex jefes de Estado y jurisconsultos, entre otros. En cuanto a los poderes de los árbitros, hay un compromiso arbitral. ¿Por qué? Porque los árbitros tienen que limitarse
a, a todo lo que es convenido por los estados partes en cuanto al procedimiento, las reglas de juzgamiento. Y esto en derecho hablamos de equidad, uso y costumbres. Hablamos de la doctrina, la jurisprudencia y de aspectos específicos que deben ser arbitrados. En cuanto al procedimiento arbitral, consideramos también que aunque existen normas que son imperativas y que están impuestas en este caso por las Naciones Unidas en su carta o en resoluciones de Asamblea General, ¿qué es lo que sucede con los estados partes? Gozan de la libertad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan consensuar siempre en el compromiso arbitral todos los aspectos que son procesales, los tiempos, las prescripciones del arbitraje, o pueden dejarlo en manos y en decisión de estos árbitros. Normalmente lo que sucede es que el proceso arbitral tiene dos partes. Una es la oral y la escrita, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede convocar a peritos y testigos y se dictamina una medida cautelar. Pero considerar que el laudo debe siempre ser escrito. Entonces, hablamos que el laudo siempre, siempre debe ser escrito. A partir de aquí, entonces, encontramos todo lo que hacen a los elementos constitutivos, que habla del compromiso, la elección de los árbitros, los poderes de los árbitros, el procedimiento arbitral y el laudo. ¿Qué es lo que es el laudo? El laudo viene a ser como una sentencia, es en un proceso judicial. El laudo arbitral es, de alguna otra manera, es definitivo porque, ¿por qué? Porque no admite una apelación, salvo en casos muy específicos y obligatorios para los estados partes, ¿verdad? Solo en esos aspectos podría producirse la apelación en todo caso, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las partes que tiene el laudo? Las partes que tiene el laudo son el considerando, la resolución, una parte dispositiva. También tiene unas características, que es la característica es que habla de que tiene que ser escrita. La resolución se hace por mayoría simple de voto de los árbitros. Tiene que ser público. ¿Qué quiere decir esto? El laudo debe ser publicado, anunciado y en presencia de los representantes de los estados. Puede ser también rectificable por iniciativa propia o a pedido de parte y por tiempo limitado. Entonces, esto hace un poquito de las características del laudo. Y la ejecución del laudo queda a cargo de los estados partes. El tribunal de arbitraje no tiene un poder ejecutorio ni coercitivo. A partir de esto, vamos a lo que hace a la nulidad del laudo. Y cuando hablamos nosotros de nulidad del laudo, hablamos de que cualquiera de las partes, ¿qué es lo que puede hacer? Puede impugnar el laudo, ¿verdad? Si se hubiese incurrido en un vicio de nulidad insalvable. Entonces, cuando la nulidad hace referencia a un exceso, hace referencia a la corrupción, a la violación y al error. Cuando yo hablo de excesos, es si el tribunal arbitral se excede en sus límites establecidos en el compromiso arbitral. O sea, no puede ir más allá. Si yo hablo de corrupción, es si alguno de los árbitros hubiera cometido un cohecho. Cuando hablamos de violación, hablamos de la violación de procedimiento. Si se hubiese violado las normas procesales establecidas en el compromiso arbitral, o también puede ser si se deja este aspecto a libre albedrío, ¿verdad?, de los árbitros, y estos hubiesen lesado las normas, los usos, las costumbres que hacen referencia al correcto y justo proceso.
no se hubiese escuchado una de las partes, por ejemplo, ese puede ser una violación de procedimiento. Y el error en la motivación de la sentencia. Cuando hablamos nosotros de error en la motivación de la sentencia es apreciar erradamente los hechos probados, distorsionar el contenido objetivo de la prueba o derivar de ella efectos no contenidos en la norma, que habla de un compromiso arbitral. ¿Y el compromiso arbitral qué es? ¿Verdad? Cuando hablamos de, cuando el tribunal de árbitros debe decidir conforme a las normas del derecho internacional, incluyendo en este aspecto la equidad. De ahí hay la necesidad de la perentoría y la obligación de fundamentar el laudo en el considerando por medio de la exposición del hecho, de las pruebas y de todos los elementos jurídicos. ¿Por qué? Porque recordemos que este laudo debe quedar escrito. Entonces, la ausencia de un fundamento en el considerando también es causa de nulidad. Entonces aquí nos falta cargar ausencia de fundamentos. Bueno, en cuanto a los tipos de arbitraje, eh, tenemos nosotros el laudo en derecho, en equidad, con aspectos técnicos, ¿verdad? En principio, ¿qué es lo que sucedía? Que todo arbitraje dice que tiene que someterse al compromiso arbitral, ¿verdad? Consensuado por los estados partes, siendo que de acuerdo a la existencia o no de un tratado, puede fundamentar el laudo en derecho, en equidad o en aspectos técnicos. Y en caso de que se carezca este tratado, debe ajustarse a los usos y a las costumbres. Los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia, eh, admiten todo tipo de las pruebas, especialmente las de carácter histórico y público. Estas están arrimadas por el comité de investigación y también por los peritos que demuestran la veracidad de las pretensiones de cada una de las partes. Y siempre que hablamos de partes, nos referimos a estados. Y aquí vamos a uno que habla de arbitraje de derecho. Se aplica cuando el tribunal de arbitraje debe decir, ajustándose exclusivamente a las normas legales vigentes. En el caso de conflictos internacionales, las normas vigentes son los términos de los tratados firmados por los estados en conflicto. En el caso del arbitraje en derecho, los árbitros deben ser profesionales en la carrera legal, preferentemente jurisprudentes de reconocida trayectoria en el derecho internacional. Cuando hablamos nosotros de arbitraje de equidad, se aplica donde existe una relación de confianza y el conflicto pueda ser resuelto por los criterios de equidad de los miembros del tribunal arbitral. Y el arbitraje técnico resuelve en función de los informes periciales emanados de personas u organismos técnicos y profesionales reconocidos internacionalmente. En cuanto al arbitraje en las conferencias panamericanas, eh, siempre se discutió y se resolvió que algunos aspectos en lo que hace a la solución pacífica de conflictos, entre ellas está el arbitraje que está alcanzado una ratificación mayoritaria en la Conferencia de La Habana. Esto luego se fue ampliando y se incorporó a la Carta de Bogotá al tiempo de la fundación de la OEA, estableciendo la competencia de la Corte de la OEA en cuanto a soluciones pacíficas y entre ellos está el arbitraje. Las disposiciones de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea, únicos instrumentos legales
imposición coercitiva en el mundo. O sea, aunque el Estado no haya ratificado y hasta se hubiera negado a hacerlo, ¿qué es lo que hacen? Establecen una obligatoriedad de recurrir a los medios pacíficos de solución y conflicto. Y confía esta tarea sobre todo en el Consejo de Seguridad, que más adelante vamos a ver qué es el Consejo de Seguridad y qué tiene que suceder en estos aspectos. Y bueno, esto es un poquito a lo que hace a la unidad 24, perdón, unidad 23. Más adelante vamos a trabajar en la siguiente clase, en la unidad 24, todo lo que tenga que ver con las controversias. Compartir. Todo lo que tenga que ver entonces con controversia y ahí vamos a pasar a la solución judicial y la diferencia que tiene esta solución judicial con el arbitraje. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestra clase de hoy. Si existe alguna consulta y también voy a estar dejando una tarea dentro de la plataforma en uno de los foros para que se pueda completar. Y bueno, ¿hay alguna consulta? Perfecto, está bien. Por favor, revisar el foro entonces para responder a la consulta que se realiza también allí. Y bueno, buenas noches y muchas gracias.